Buenas noches, Dios le bendiga, le saluda el pastor Marcelo Río. Bueno, estoy volviendo con el tema de la Biblia, ¿no? Su formación, lo que es el canon bíblico y cómo se formaron las escrituras, ¿no? Dando origen después a las distintas versiones. Como habíamos hablado en el video anterior, que tenemos versiones que hoy día usa la Iglesia Católica, que son buenas versiones, entre ellas la Necar Colunga. Pero bueno, acá tengo, por ejemplo, la latinoamericana, ¿no? Quizás no sea tan buena como la Necar Colunga o la Torre Amat, pero al igual que cualquiera de esas Biblias, estas Biblias contienen los llamados libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Cuando decimos deuterocanónicos significa después del canon, o sea, que tenemos que entender que en el año 397 del concilio de Cartago declaró cerrado el canon bíblico, reconociendo el último libro, que era el libro de Apocalipsis. De todos modos, había iglesias, por ejemplo, en algunas iglesias, como en el norte de África, aceptaban ciertos libros y omitían otros. O sea, no reconocían la primera de Juan, o el libro de Apocalipsis, o Hebreos. Esto después con el tiempo fue cambiando y bueno, se aceptaron todos los libros, o por lo menos se aceptaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero para el Antiguo Testamento, aún aceptados totalmente, tanto ya sea por cristianos como por judíos, tanto por protestantes como por católicos, tienen algunas Biblias, como la versión que mostramos acá, que es esta versión, que es la versión latinoamericana, tienen los llamados libros los libros canónicos, libros apócrifos también, llamados así porque lo que significa secreto o escondido. ¿Qué quiere decir esto? Son libros que no fueron inspirados por Dios, son libros que incluso sus autores no reclaman ser palabra de Dios, que como dije anteriormente, la Iglesia Católica, ni siquiera la Iglesia Católica aceptaba estos libros, sino fue recién en el Concilio de Trento, en el año 1547, que fueron incluidos en el canon de las Escrituras con la Vulgata, ¿no? La traducción de Jerónimo, que es la Vulgata latina, y de ahí fueron incluidos también en las versiones protestantes, la versión del Oso del año 1569, ¿no? Y siguieron también posteriormente incorporándose hasta 1825, en el año en que la Sociedad Bíblica Americana decide retirarlos, ya que debido a que, como se ha dado que el Señor no hacía mención de ellos, sus apóstoles, como incluso el apóstol Pablo no los menciona, ningún cristiano del primer siglo usó de estos libros, y de hecho los que eran del culto judío, de lo que eran los judíos de Palestina, tampoco los aceptaban. Entonces hubo mucha discusión hasta que se llegó a un examen, ¿no? Dando a entender de que estos libros realmente no eran palabra de Dios, no tienen algún valor, se pueden leer sí, pero no son palabra de Dios. Ellos quieren quedar bien en claro. Por ejemplo, dice en el libro, miren lo que dice en el libro de Macabeos, en la segunda carta de Macabeos, carta, ¿no? Donde dice que supuestamente Macabeo en realidad es un libro histórico que trata la rebelión de los Macabeos, que en el tiempo de los griegos lucharon por la liberación de Palestina, es decir, en el tiempo en que los griegos habían conquistado Palestina. Lo cierto es que en este libro dice, en el capítulo 2, lo estamos leyendo recién acá, en el capítulo 12, verso 38 al 45, donde dice que la limosna salva. Donde vamos a leer, dice, dice Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia su ciudad, y Odolán, como era el fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judá para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos y los sepulcros de sus padres, y bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jania, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendiendo entonces por qué había muertos, entonces todos admitieron de la intervención del Señor, justo juez que saca a luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judá exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía, lo que habían pecado. Él efectuó entonces entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que se ofreciera un sacrificio por el pecado.
Ahora, esto es contrario a la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios primero declara en el libro de Romanos que lo que es la ley no justifica al pecador, es decir, solamente la ley lo que hace es representar lo que es el pecado, pero ningún ser humano puede justificarse por las obras de la ley. Por lo tanto, el hombre no puede justificarse de manera alguna, es decir, la única justificación es a través de Jesús por su sangre redentora. Y después dice en el libro de Hebreo, que lo habíamos leído, que está establecido que los hombres mueran sola vez y después del juicio. Es decir, que una vez que una persona ha partido de este mundo, habiendo partido en condición de pecado, dice que ya no hay más esperanza. Esto contradice la realidad, pero aún así, muchas veces cuando muchos hermanos por ahí tengan una Biblia católica porque la utilizan, no deja de ser una buena traducción, pero tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa es el nombre de Dios. El nombre de Dios muchas veces en las versiones como la Reina Valera traduce Jehová, pero la Reina en la Carcolunga y así también como el texto Pellita dice Yahvé. En algunas dicen Yahvé, ¿no? Abrevian, pero ¿por qué esta diferencia? Que en el Antiguo Testamento se presenta con dos nombres distintos, Yahvé o Jehová. Muchos han preguntado por eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema parte de que los judíos dejaron de pronunciar por respeto el nombre sagrado. Entonces, no se pudo, o sea, realmente no se sabe cuál es el nombre. De hecho, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él solamente tiene un nombre que solamente Él conoce. Entonces, Dios lo conoce, no lo conoce el hombre. Pero, sin embargo, Dios nos dio un nombre que es el nombre del Señor Jesús, para invocarlo. Por eso dice que nadie puede ser salvo sino en el nombre del Señor Jesús. Ahora, es cierto que Yahvé, Jehová, es una transliteración del nombre verdadero. Ya sea en la Biblia protestante o en la Biblia católica, es un nombre que es incorporado, ¿no?, por un error, no un error, sino ya que en aquella época los escribas judíos no querían colocar el nombre por temor a que el lector blasfemara. De ahí que hay dos traducciones diferentes, pero bueno, a la hora de elegir, yo recomiendo el texto Pellita, que es dentro que es una Reina Valera y una Nacarcolunga. Esto todo es muy buena versión. Y con esto, bueno, aclaro, ¿no?, el tema de lo que es la palabra de Dios, ¿no?, de cómo ha sido formada, que lo más importante es la práctica. De nada nos sirve quizá, sí, bueno, tenemos una Biblia, la leemos, la conocemos de memoria, pero si no la practicamos, si no vivimos sus mandamientos, por eso el Señor decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente se ama al Señor, ama y guarda su palabra, porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Así dice la Escritura. Entonces yo te invito en esta noche a que puedas creer y confesar que Jesús es el Señor. Y bueno, dejarnos un like, un comentario, y Dios te esté bendiciendo.